Espíritu Santo, fuente de luz. Amén. El Amén. único. Vamos entonces pues a iniciar nuestra sesión. Ya le mandé ahí las diapositivas al hermano cuando tenga oportunidad de irlas presentando. Pues Sí, las en un vamos momento ahí, se está descargando. las vamos ir presentando, pero mientras les voy platicando, el primer tema que vamos a estar revisando va a ser nuestros inicios de nuestro cristianismo, ¿verdad? El inicio del cristianismo, que va a tener como fuente principal la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Y tenemos bastantes autores que van a tener en los géneros literarios de la Sagrada Escritura algunos conflictos con que los evangelios van a tener una parte espiritual, una parte histórica, una parte de mensaje de la salvación, pero yo en lo particular tengo la hipótesis de que los evangelios son auténticamente libros históricos, ¿verdad? Entonces, para mí, en lo particular, en mi estudio de historia de la iglesia, vamos a tener nosotros en cuenta esta parte fundamental, ¿sí? Y por lo tanto, eh, nuestros, nuestras primeras fuentes que nosotros vamos a encontrar van a ser los evangelios, los cuatro evangelios, ¿verdad? Que los vamos a tener ahí. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que los evangelios, yo sé que aquí está de más decirlo, aquí en esta comunidad, pero pues ya sabemos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Y cada uno de ellos, ¿sí? Va a tratar de rescatar, ¿sí? A profundidad los dichos, hechos de Jesús. La comunidad primitiva tenía una necesidad, ¿sí? De que esos dichos, de que esos hechos, de que esas palabras de Jesús quedaran recolectadas, y por eso es que ellos van a tratar de recolectar los hechos en estos llamados evangelios, ¿sí? Tres de ellos, que vamos, si me pueden poner la siguiente diapositiva, tres de ellos son discípulos directamente de Jesús, ¿sí? Que han estado con él, que han compartido, que compartieron la última cena, que estuvieron realmente al pie del cañón con Jesús. Y hay uno en particular que es el evangelista Lucas, que más bien recolecta estos dichos y estos hechos de la Virgen María, ¿sí? Está de más decir que estos tres evangelios van a estar, van a estar divididos estos evangelios en dos partes. Unos autores le van a llamar evangelios querigmáticos a Marcos, Mateo y a Lucas, y le van a llamar por su forma de escribir y por sus destinatarios a el Evangelio de San Juan como un evangelio catequético, ¿verdad? Los tres evangelios carismáticos tienen la principal función de llevar el mensaje a personas que no han conocido a Jesús, ¿verdad? El evangelio de Juan va a tener una característica que va a tener la función de ya empezar a descubrir el mensaje de Jesús a la luz del Espíritu Santo a las primeras comunidades cristianas, ¿sí? El Evangelio de Mateo, que lo tenemos ahí en esta diapositiva, está fechado aproximadamente entre el año 42 y el año 50. El Evangelio de Marcos, aproximadamente en el año 60, se escribe. El Evangelio de Lucas, aproximadamente alrededor del año 62, y el Evangelio de San Juan lo vamos a tener entre el año 90 y el año 100, ¿sí? Estos evangelios o esta forma de citar estas fechas es porque no tenemos la fecha verdaderamente así exacta, ¿sí? De término de la escritura,
porque son datos curiosos que nosotros no tenemos eh, la, por ejemplo, copias de los originales, ¿verdad? ¿Sí? Muchos nos quieren desacreditar la parte de que estos hechos, sí, tendríamos que nosotros que tener los originales, pero la realidad es que esto de las fuentes históricas pues se ha perdido con base al tiempo. Por ejemplo, en las obras de Platón, en las obras de Sócrates, sí, no tenemos los originales tampoco y no por eso se desacredita el mensaje, ¿verdad? No tenemos las obras en original de Homero, ¿verdad? No tenemos la Ilíada, la Odisea, estos libros de la literatura antigua, tampoco tenemos originales y por eso no deja de desprestigiarse el mensaje literario que estos libros tienen y por consecuencia, pues no pierden su mensaje. De igual manera, pues los evangelios, a pesar de que nada más el del original, solo conservamos un par de versículos del Evangelio de Marcos, que eso es lo único que tenemos eh, custodiado, no quiere decir que con eso que el mensaje se ha distorsionado con el tiempo. ¿Sí? Entonces, es fundamental que estos 4 evangelios van a recolectarnos lo más importante que consideraron estos hombres, ¿sí? Estas primeras comunidades, para retomar los hechos de Jesús, ¿sí? Entonces, es muy importante citarnos, empezar esta primera historia. La historia comienza, ¿sí? Inmensa, la historia del cristianismo, inmensa en otra pequeña historia de un pueblo, ¿verdad? Este pueblo, ¿sí? Pueblo de, de Nazaret, este pueblo hebreo que venía, ¿sí? Por muchos siglos esperando al Mesías, ¿sí? Que querían que fuera como el rey David, un rey glorioso, triunfante en la guerra, que pero nosotros, la comunidad cristiana, ¿sí? Va a descubrir ese gran Mesías, ¿sí? Para nosotros los católicos se va a cumplir en el Hijo de Dios, que es Jesús. Vamos a reconocer a Jesús como ese Hijo de Dios, ¿sí? Fíjense bien, el 25 de marzo todos los católicos celebramos la festividad de la Anunciación, que nos recuerda la aparición del arcángel Gabriel, ¿sí? Anunciándole a la Virgen María, ¿sí? Esta, esta noticia, ¿sí? Esta noticia. Fíjense, un dato curioso, que no tenemos las pruebas suficientes, pero la tradición nos dice que la casa de la Virgen María fue trasladada por los ángeles a Loreto, que fue uno de los principales lugares de peregrinación en los primeros tiempos. Sí, esa famosa basílica de Loreto, sí, se dice que los ángeles trasladaron esa casa donde vivía la Virgen María y la fueron a depositar en Loreto, y por eso es que ahí se construye esa hermosísima basílica. Esta hermosísima basílica vamos a tener nosotros, ¿sí? Una escritura dentro de la misma basílica, esta cita bíblica, que es la narración de la Anunciación, que la vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38. ¿Qué le vamos a dar lectura aquí? Porque es nuestra principal fuente, decíamos, nuestra principal fuente, ¿sí? De este libro, que es lo primero que vamos a llevar, ya después te estaré citando los demás libros, ¿verdad? Decíamos Lucas 1 del 26 al 38. Del 26 al 38. Y le voy a dar lectura, queridos hermanos. En el sexto mes, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
que estaba comprometida con un hombre que pertenecía a la familia de David llamado José. El nombre de la Virgen era María. El arcángel entró en su casa y la saludó, diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concebió un hijo a pesar de su vejez, la que consideraban estéril. Ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Soy yo la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el arcángel se alejó. Así, queridos hermanos, inicia nuestra historia de la iglesia. Con ese sí, de esa joven, muchacha, de esa joven mujer que buscaría, sí, casi se iba a casar con un tal José, y que sin embargo asume el riesgo, asume la responsabilidad de querer ser la madre de Dios. Muchos dicen: no, es que creen en la famosa predestinación, ¿verdad? Y van a decir: no, pues es que, pues ya Dios la tenía escogida, entonces venimos a que dijera que no, no. En su libre libertad, esa joven María pudo haber dicho que no, y sin embargo tuvo la oportunidad, la gracia de decir que sí. Entonces, este acontecimiento, queridos hermanos, fue bastante impresionante. Después de esto vamos a encontrar en la Sagrada Escritura el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, que en Belén, bueno, vamos a ponernos en contexto, los mandan a hacer un gran censo. Esto estaba muy acostumbrado en el Imperio Romano, y las personas tenían que acudir a su ciudad de nacimiento, sobre todo del varón, del hombre. Y entonces se emprenden a ir a censarse. Sí, era una forma de que tenía el Imperio Romano el control de la población. Entonces se van, buscan irse este, a, a censarse, y en eso, sí, pues María ya estaba embarazada, ya tenía avanzado su embarazo, y lo curioso es que no encuentran quién les dé Posada. posada, ¿verdad? Quién les Ah, dé una, una, un techo para no pasar el frío. Entonces nace ahí, en ese contexto, nace este pequeño niño, que quién es el que lo va y lo visita. No lo visita el rey, no lo visita el emperador, lo visitan los más pobres, los pastores. los pastores. Así es, pero si vamos al contexto de los pastores era como lo más bajo que tenía la sociedad en ese entonces, pero son ellos los privilegiados que tienen la primera oportunidad de contemplar al Salvador. La Sagrada Escritura nos va a decir que salieron al encuentro los ángeles para invitarlos
a ver a ese Salvador. Y después vamos a encontrar en la Sagrada Escritura que lo visitan tres reyes, ¿verdad? Que les traen tres regalos: oro, mirra y plata. No, incienso, ¿verdad? Mm. Incienso. Y con este significado de que en esos reyes íbamos a estar toda la población puesta, ¿sí? Y así va creciendo este niño en ese contexto, y vamos a ver cómo él ya se presenta. Va a haber un salto en la Sagrada Escritura hasta el bautizo de Jesús, hasta el bautizo de Jesús. Vamos a ver entonces, ¿sí? Mucha gente dice, por qué no tenemos más fuentes de la infancia de Jesús? ¿Sí? Mis maestros de Sagrada Escritura y mis maestros de historia de la iglesia nos van a referir que no conocemos, ¿sí?, más hechos de Jesús, porque Jesús, lo más probable, lo hablamos como hipótesis claramente, va, muy probablemente es que Jesús tuvo que haber llevado su infancia de una manera, ¿sí?, de una manera eh, natural, sin hechos extraordinarios. Vamos a encontrar, después vamos a mencionar de dónde vienen, pero vamos a encontrar, yo sé que ustedes han escuchado los famosos libros apócrifos, ¿verdad? No, yo Estos, no. estos libros apócrifos, que son libros que vamos a encontrar a partir del siglo III, ¿sí?, con una corriente que se va a llamar gnosticismo, que sí lo vamos a ver. Les estoy preparando material para que veamos estas primeras distorsiones del cristianismo, que va a surgir el gnosticismo. No dejen de marcar esta palabra, porque el gnosticismo, queridos hermanos, va a ser algo que va a tratar de permear, ¿sí?, Misticismo. en el pensamiento cristiano, y lo va a tratar de modificar. Y a partir de aquí se van a surgir lo que nosotros vamos a llamar las herejías, ¿verdad? Ya tendremos un tema particular para hablar de eso, pero en estos libros apócrifos se nos va a hablar de narraciones muy extraordinarias y exageradas de la infancia de Jesús, ¿verdad? Sí, que no tiene nada que ver con el mensaje que venían predicando los apóstoles. Por ejemplo, en estos libros van a hablar de que Jesús hacía palomitas de lodo y les daba vida y las aventaba. Y luego Mm. van a decir que ya curaba, ¿sí? Los animalitos se lastimaban o así, y Jesús los curaba. Mm. Cosas muy, de cierta manera, exageradas, ¿verdad? Y también del otro lado, ¿verdad? Van a haber textos como ese famoso libro, esa famosa película del Evangelio de Judas, por ejemplo, que está basado en un libro de estos gnósticos, que va a decir que Jesús se casó, y todas estas historias que de repente escuchamos en la televisión o en algunos libros de moda. Pues que sepan ustedes que no son como inventos de la modernidad, ¿verdad? Son inventos de este movimiento gnóstico que se da alrededor del año 300 en adelante, ¿sí? Esto como historia general, pues. Vamos a ver entonces cómo Jesús, a partir de este momento del bautismo, empieza a dar y a dar a conocer su mensaje. Empieza a dar su mensaje y empieza presentándose un sábado en la sinagoga. Dice el Evangelio Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Le vamos a dar lectura para que nos quede más claro qué pasó en ese momento. Déjame ver si... Fíjense qué pasó. La enseñanza de Jesús en la sinagoga. Me lo vas a ubicar el... Fíjense bien.
Dice Jesús, vamos a dar lectura a la Sagrada Escritura. 16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le prestaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga estaban con los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos estaban, perdón, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es el hijo de José? Pero él le respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que habían muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 30 años y 6 meses no hubo lluvia en el cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Septur en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naam, el sirio. Al oír estas palabras, que todos estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre en la que se levantaba la ciudad, con intención de aventarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esas primeras palabras, queridos hermanos, es la anunciación pública, ¿sí?, de Jesús. Se reconoce él. ¿Y por qué tuvo tantas molestias el pueblo de Israel? ¿Por qué los judíos tenían tanta rabia de quererlo sacar? Porque si se cumplía este pasaje, teníamos que reconocerlo como Dios. Por eso es que se enfurecen, por eso para ellos es algo que se tienen que rasgar las vestiduras. Pero van a recordar, sí, que todo el enviado de Dios va a ir acompañado de un signo, ¿sí? Por eso es que él hace referencia a estos grandes profetas. Nos habla de Elías, ¿verdad? Que era uno de los grandes profetas que Dios permitió por él, o lo tomó como instrumento para que él fuera y se pudieran hacer grandes milagros. Y sin embargo dicen: no, a todos fueron los que les hizo los milagros, ¿verdad?, sino a unos en particular, ¿sí? Y Jesús entonces, al decir que los ciegos ven, los cojos andan, se está proclamando que ese año de gracia ya ha llegado. Y aquí empieza entonces Jesús poco a poco a ir predicando su palabra y empieza cada vez más a contribuir, ¿sí?, con esta enseñanza del pueblo de Israel para que puedan encontrar la conversión, que al final del día es parte fundamental del mensaje que él va a llevar, ¿sí? Eh, el mensaje de Jesús, queridos hermanos, es novedoso. El mensaje de Jesús es
escandaloso para su tiempo, recordando que el Imperio Romano se había basado su construcción de su poder oprimiendo a los pueblos, ¿sí? Oprimiendo a sus pueblos. Tenía una característica positiva el Imperio Romano que te permitía esta libertad de cultura, ¿sí? No necesariamente tendrías que haberte sometido a los dioses del Olimpo, que eran a los dioses que ellos adoraban, sino que les daban a los pueblos esa libertad religiosa para que ellos mismos se pudieran reconstruir. Pero la opresión estaba en cobrarles altos impuestos, ¿sí? Y cuando alguien se ponía no cooperativo con el imperio, lo que hacían es mandarle al ejército, pues para que se aplacara. Entonces, siempre hacían como esta, esta parte muy opresora y vamos a encontrar en Mateo 5, del 3 al 12, unos mensajes verdaderamente impactantes de Jesús para ese tiempo, que va a ser las famosas bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Imagínense, es impactante. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Imagínense el pueblo oprimido que lloraba y anhelaba, muchos de ellos, regresar a su patria y ser auténticamente libres. Claro que lloraban. Y cuando Jesús les da este mensaje, pues estaba siendo revolucionario, ¿verdad? Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Cuántas injusticias no escuchamos en ese tiempo, también en la Sagrada Escritura, de los cobradores de impuestos que le robaban al pueblo y aparte le robaban al imperio, ¿sí? Y la gente estaba sedienta realmente de justicia. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Cómo vamos a tratar con compasión a aquellas personas que vienen y nos oprimen? Ese mensaje era como paradójico, ese mensaje era como que no tenía sentido, pero esto realmente empezó a mover los corazones de las personas que lo escuchaban. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los del corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y podemos ver estas lecturas, queridos hermanos, ¿sí? Y ahorita yo sé que estamos en historia, en reconocer los hechos, en ver cómo pasó todo, pero no quiero dejar de invitarlos a reflexionar, ¿sí? Estas palabras en nuestra vida personal, en nuestra vida interior, porque esto debe de ser, ¿sí? Hoy que estamos caminando en la iglesia con este año jubilar que se está celebrando, que es el año de la esperanza, aquí en estas palabras, en esta cita bíblica, Mateo 5, debe de estar fundada nuestra esperanza. Si usted tiene una angustia, si usted siente un dolor, recuerde que eso es una de las promesas de Jesús. Usted no se preocupe, todo lo que pasa aquí va a ser superado, va a ser superado cuando Dios nos recoja y nos lleve a esa plenitud que va a ser estar en su presencia. Todo dolor, todo sacrificio que tenemos en esta vida va a ser superado por estas promesas de Dios. Dios no nos quita el dolor, queridos hermanos. Lo que nos va a dar es una gracia particular para poder sobrellevar el dolor que a veces tenemos en nuestra vida. Pero nos hace falta en nuestra vida personal recoger algunos aspectos, como dice aquí, dichosos los limpios de corazón. ¿Qué tan limpio está mi corazón? Limpio de pensamiento,
de limpio de palabra, limpio de vista y limpio de intención, que es muchas veces es lo que menos reflexionamos, queridos hermanos. Estamos muy acostumbrados a cuidarnos los ojos para no pecar, cuidarnos las manos para no robar, para hacer cosas buenas, pero pocas veces nos tomamos el tiempo de reflexionar, ¿sí? Lo limpio de nuestro corazón, lo limpio de nuestro corazón. Entonces, aprovechando que está la Sagrada Escritura, sí, los quisiera invitar a que reflexionemos estas esperanzas que Jesús nos da como aliento al trabajo que debemos de hacer, porque también nosotros como católicos, como cristianos, estamos llamados a tener esta sed de justicia, ¿sí? A defender las causas que son justas y denunciar las injusticias. Denunciar las injusticias es la parte fundamental de hoy en nuestros tiempos, ¿no? Cada uno en nuestras realidades en las que vivimos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Jesús construye su reino con 12 pobres pescadores. Esto también fue revolucionario para su tiempo, ¿verdad? Las personas, en ese entonces, el Imperio Romano iba captando personas que se fueran uniendo hacia él con base a personas de alto conocimiento, a personas que realmente tenían este, su, su importancia en el imperio, ¿sí? En el imperio, pero este hombre busca 12 pescadores. Esa parte también es contradictoria. Fíjense cómo un hombre empieza solo su mensaje y después va llamando poco a poco a los 12, este, a los 12 apóstoles. Y cómo con esos 12 imperfectos, ¿sí? Pecadores, imperfectos, eh, en psicología vamos a llamarle a Pedro como alguien que actúa y luego piensa después, ¿sí? Y con todos esos, alguien deshonesto como Judas, ¿sí? El famoso Judas del traidor. Y cómo Jesús de todos modos permite que estos hombres sean los que empiecen la iglesia con él, ¿sí? A veces muchos de nuestros hermanos quieren esperarse hasta que, no, pues ya hasta que esté muy bien, voy a acercarme al templo, o ya que esté yo cumpliendo los 10 mandamientos, me voy a acercar a un grupo, o yo, no, no, el proceso de curación lo vamos a tener cada vez que nos acerquemos más a Dios. Y entonces van a decir los papas, más adelante, muchos siglos después de esto, que nosotros como iglesia tendríamos que ser el hospital de pecadores. Y el Papa Francisco lo retoma ahora en su pontificado, constantemente recordándonos que la iglesia no es única y exclusivamente para los que ya estamos con Dios, para los que ya nos sentimos buenos, sino para aquellas personas que tienen necesidad de encontrarse y transformar su vida. Y estos mensajes verdaderamente están impactantes para su pueblo, para su tiempo, ¿no? Y quiero, queridos hermanos, cerrar con estas pequeñas frases que yo creo que van a tener en cuenta, o que van a resumir, más bien dicho,
todo lo que es, todo lo que es, ¿sí? El mensaje que más contradicción tenía para su tiempo, que Jesús dijo en estas pequeñas frases. La primera que vamos a encontrar es, se les ha dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que si alguien los golpea, deberán de ofrecer la otra mejilla. Eso era verdaderamente impactante, queridos hermanos. Era verdaderamente inconcebible. Si todavía para nosotros es verdaderamente complicado, no me van a dejar mentir. Si alguien nos ofende, si alguien nos dice, y nos tenemos que hacer una contención, tenemos que respirar 1000 veces, ¿sí? Y nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Pero creo que es una de las frases que resumen bastante el mensaje de Jesús. Otra frase, ¿por qué ves la paja en el ojo del hermano y no ves la viga que traes en el tuyo? Otra de las frases que vamos a encontrar, ¿sí? Y creo que no dejan de ser antiguas estas frases, ¿no? No dejan de ser antiguas. Creo que esas frases siguen siendo bastante actuales, ¿sí? A veces criticamos mucho al hermano, criticamos al que está enfrente, al vecino, al del trabajo, al patrón, al gobierno, criticamos un montón de cosas y no vemos la parte que nos tocaría trabajar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Otra frase que vamos a encontrar, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Le dicen a Jesús, hasta 7, 70, y les dice Jesús, no, no solo 7, sino 70 70 veces veces 7. 7. Y todavía es complicado, no me van a dejar mentir, hermanos. Perdonar, perdonar, en la actualidad, de dientes para afuera, es muy fácil. Pero perdonar de la boca hacia el corazón es bastante complicado, ¿sí? Y implica salirme de mi confort para poder enfrentar ese dolor de ese daño que me han hecho para poder perdonar. No tienen ni idea, queridos hermanos, de las consultas, de los pacientes que nosotros vemos, ¿sí? Aquí en Psicólogos Católicos, con una carga tremenda, ¿sí? De poder, de no poder perdonar. Y ya pasaron 2025 años, ¿verdad? De cuando Jesús dijo estas frases. Entonces siguen siendo muy actuales, ¿no? Siguen siendo demasiado actuales. La frase más grande que hemos escuchado, o la más famosa, ama al prójimo Como como a a ti ti mismo, mismo. exactamente. Y esto implicaría entonces, fíjense bien, hermanos, hoy podemos analizar un poquito más en ese sentido, qué tanto entonces me estoy amando yo. Porque si no me amo yo, entonces, ¿de qué manera estoy amando al hermano que tenemos más próximo, verdad? ¿Cómo estoy amando? Porque primero entonces, y no hablamos del acto egoísta, ¿verdad? Sino hablamos de este amor que reconozco que Dios me tiene, por consecuencia me amo yo y por consecuencia tengo ese amor para poderlo brindar a los hermanos. Y nosotros como iglesia tendríamos que integrar desde nuestro interior para podernos amar y poder darle ese amor a los más cercanos que tenemos, a la familia, al vecino, al del trabajo, a las personas que tenemos en la misma iglesia, ¿verdad? En la misma iglesia, en la misma comunidad. A veces hay hermanos que andamos en las cosas de Dios, pero sin Dios, ¿verdad? Entonces, tendríamos nosotros que tener este cuidado para poder nosotros ir llevando
de mejor manera nuestro cristianismo, ¿verdad? Otra frase que tenemos en la Sagrada Escritura que yo creo que resume el mensaje de Jesús es ese pasaje del joven rico, ¿verdad? Llega y le preguntan, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Lo primero que hace es interpelar los 10 mandamientos, ¿sí? Y quiero agregarle un aspecto teológico. Le quiere agregar, ¿sí? Cuando le da la respuesta a ese joven, quiere darles que tiene que estar en gracia, en pocas palabras, que es lo que nos van a dar los mandamientos en nosotros, ¿sí? Tienes que estar en gracia. Si le cambiamos las palabras más actuales, lo primero que le tenía que decir Jesús es, tienes que estar en gracia. Tienes que estar en gracia. Y llega y le dice el joven rico, eso yo ya lo he hecho, lo hago desde pequeño. Y se voltea a Jesús ya más interesado y le dice, entonces quieres ser perfecto. Y le dice que sí. Dice, muy bien, entonces vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y era verdaderamente conflictuó, conflictuó mucho a este joven, porque dice la Sagrada Escritura que era muy rico, que tenía muchas posesiones. Es como si ahorita nos dijeran, vende todo lo que tienes y vente. Implica un acto auténtico de voluntad y de fe. Dice el Catecismo de la Iglesia, en el apartado de la fe, que la fe es la respuesta voluntaria que el hombre libremente le hace a Dios. Y nos pone como referencia a Abraham, a Moisés, a la Virgen María, ¿sí? Que dejan su comodidad, que dejan lo que tiene para poderlo seguir, ¿sí? Y esta frase también nos la tiene que cuestionar Dios hoy mismo, ¿sí? ¿Qué tanto, sí? Tengo ese apego por lo mucho o poquito, porque a veces eso no es trascendente, ¿verdad? Que usted tenga mucho, que usted tenga poquito, no es trascendente para tener un apego a aquello que tenemos. Vende todo desde tu corazón, también pudiera ser hoy en la actualidad, ¿no? Vende todo lo que todavía tus apegos que tienes en tu corazón, véndelos, déjalos para poder seguir de manera plena a nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, estas pues van a ser el resumen, ¿sí? De esta primera parte de esta historia. Esta primera parte de esta historia. Después de aquí nos vamos a brincar un poquito, ¿sí? Ya a la pasión de nuestro Señor, cómo es que lo aprenden, cómo es que lo llevan a un juicio jurídico, y en el juicio jurídico vamos a percatarnos que lleva un proceso verdaderamente injusto, injusto, ¿sí? Ya para el Imperio Romano tendrían que tener un abogado ya, lo que nosotros llamaríamos un abogado de oficio, ¿verdad? Que lo representara y sus audiencias, y aquí no, se brincaron los procesos, vamos a darnos cuenta pues que se brincaron los procesos, se muere, está la muerte de este gran hombre Jesús, y que vamos nosotros, sí, a dar el hecho más importante que va a ser la resurrección. La resurrección. Esto verdaderamente estaba de locura, por eso es que a los apóstoles lo tomaron como locos. Las fuentes que no son cristianas nos van a decir que en ese acontecimiento va a ser dos hipótesis van a manejar. Una es que los apóstoles se robaron el cuerpo. Los apóstoles se robaron el cuerpo, van a decir esos historiadores, que no se fundamentan en ningún hecho histórico, ¿verdad? Con ningún método propio de la historia, que utiliza el método científico, la historia,
Y van a decir nada más, pues por darle la contradicción a los apóstoles y por servir, como todavía se hace en la actualidad, al poder en turno. Sí, el poder en turno pues era el imperio y no le convenía, sí, que se difundiera que Jesús había resucitado. Entonces van a decir que los apóstoles se roban el cuerpo de Jesús y el problema es que empieza a haber bastantes testimonios, ¿sí? Bastantes testimonios en que vieron a Jesús. Primero, unas mujeres, ¿verdad? Las mujeres, aquellas mujeres que se les va a aparecer el ángel y les va a cuestionar por qué buscan al que está vivo entre los muertos. Y van corriendo a decirle a los apóstoles que, el Señor ha resucitado. Después se los encuentra y empieza a ver bastantes testimonios de ver cómo ese hombre empezaba, ¿sí?, a tener esta peculiaridad, ¿sí? Y vamos a empezar a partir de aquí las primeras construcciones, queridos hermanos, de las primeras construcciones de las primeras comunidades cristianas que vamos a encontrarlas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y que en el libro de Hechos de los Apóstoles, todos los autores, queridos hermanos, todos los autores, todos los estudiosos, van a estar en consonancia de que es un libro totalmente histórico, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, ¿sí?, toda la primera parte de cómo se construye la primera comunidad, cómo se da el primer concilio, la primera forma de estar en desacuerdo de los apóstoles y cómo van a buscar ese método para ponerse de acuerdo, debatir cuál es la situación y a la luz del Espíritu Santo, ¿sí?, sacar una conclusión en una verdad de fe, ¿sí?, que va a ser el primer concilio de Jerusalén. ¿Sí? Todo esto, queridos hermanos, los vamos a estar entonces revisando la siguiente sesión. Hermanos, quiero dejar un pequeño momento por si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí? Adelante, soy todo oídos. Yo sí tengo una pregunta, Rosa. Ah, entonces la iglesia no existía antes de que la encarnación, cuando se le apareció el ángel a la Virgen María, fue después cuando empezó la iglesia, la historia de la iglesia. Así es. Ok. Así es. Empieza ahí a surgir este proyecto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que No ubicarnos. había iglesia antes, estoy confundida. O como, Ok. La iglesia, estamos hablando de los orígenes del cristianismo, hay que ok, ubicarnos ahí, ¿verdad? ajá, Como cristianismo como tal, pues no existía, ¿verdad? ajá, Por eso es que empieza con la parte de la anunciación, ¿sí? ajá, Es Dios mismo el que viene y se encarna y ajá. empieza a surgir a partir de él lo que vamos a hablar más adelante Ok. como la Nueva Jerusalén. Oh, La Nueva Jerusalén va a ser entonces la iglesia. la iglesia, ok, Así sí, es. así. Que a diferencia del antiguo pacto, del Antiguo Testamento que estaba reservado a ese pequeño pueblo llamado Israel, ¿sí? En la nueva alianza, con Jesús, vamos a tener que esa alianza va a impactar a todo el mundo. A todo el ¿Sí? mundo. Ajá, entonces en la iglesia, por eso es que parte de lo que los padres de la iglesia le van a llamar católica, católicos, en Ujú. griego, va a ser esa universalidad del mensaje de Jesús, ¿verdad? Ok, Entonces, sí tenemos que ubicarnos que nosotros desprendemos de la fe hebraica, Raika, ¿sí?, de ok. la fe de Abraham, donde empezamos la separación, precisamente con Jesús, cuando nosotros por eso es que respetamos todo el Antiguo Testamento, Ajá. ¿sí? Cuando viene Jesús, nosotros reconocemos en él que ahí está realmente el Mesías prometido. Prometido que cuando Así se es. anunció a María, ajá. Así es. Ok. Y el pueblo judío rompe con esta parte
y entonces no va a aceptar que él va a ser el Mesías. Por eso es que ellos todavía en la actualidad están esperando que venga ese Mesías. Lo están preguntando por, ok, lo están buscando, ok, sí, Así es, siguen esperándolo a que llegue. esperando. ¿Sí? Y luego en San Lucas 4:16, donde Jesús llega a Nazaret, ahí cuando dijo usted que espérense, ahí fue cuando empezó a leer las escrituras de la Sagrada Biblia o Sí, nomás bueno, sí, en ese entonces pues no existía la Sagrada no Escritura había como la la tenemos Biblia ya, ahorita, ¿verdad? nomás, ajá, Sí, pero tenían sus famosos rollos rollos, ok, donde venían los pasajes de los profetas o del Éxodo, de todo lo que era el Antiguo Testamento, ¿sí? Era muy propio que no tenían una estructura de ujú. las lecturas, entonces las lecturas se iban haciendo esporádicamente y le toca curiosamente a Jesús ese rollo Oh, del profeta Isaías que ya hacía una profecía del Mesías que tendría que venir. venir, Y, ajá, y aprovechando esta parte, pues explicamos, ¿no? Jesús va a demostrar que es verdaderamente Dios, dice la cristología, por medio de signos. ok, Y esos signos van a ser sus milagros. los milagros que empezó a hacer, ok, Así es. Desde la historia, entonces, los milagros tienen que ser auténticos, tienen que ser históricos, porque histórico, si los milagros de Jesús no fueran históricos, perdería toda su credibilidad de ser Dios. ser Dios, ya. Y Oh, es. no una creencia falsa. Ok, está bien, Ujú. gracias. No, pues adelante. Gracias a usted. Si alguien tiene más, con todo gusto contestamos. Nada, ¿todo bien? Bueno, espero ser claro, ¿verdad? Eh, voy a tratar de ir buscando esta manera. Les van a enviar las diapositivas para que las tengan y les voy a empezar a mandar este, ya algunos textos para que los tengan y vamos a empezar con la primera tarea, ¿sí? Vamos a empezar con la primera tarea. Se las voy a enviar, yo creo que por ahí del sábado, más o menos, yo creo que por ahí del jueves, denme oportunidad, porque eh, se me atraviesa martes y el miércoles me dedico a los programas de radio y se me hace un poquito complicado, pero el jueves les voy a enviar ya la tarea muy sencilla, les voy a mandar un texto y del texto me van a identificar tres preguntitas, Ok, les voy a mandar las tres preguntitas, que es con base a lo que hemos estado revisando en la clase, pero va a estar muy sencillo, ¿sí? Voy a ok, no procurar nos que las tareas, asuste. no, No. no, no, voy a procurar que las lecturas sean de una hoja, cuando mucho, una, dos, Ok, y de ahí sacar unas dos, tres preguntitas, nomás para ir más o menos moviendo que nuestro conocimiento pues se vaya viendo reflejado en algo práctico, ¿verdad? yeah. Estuvo muy Sí, interesante su clase. Me gustó cuando San Mateo 5:13 es como nos habló pues, habló un poquito de sanación, ¿verdad? Cómo tenemos nuestro corazón, nuestros ojos, y me gustó. Estuvo muy interesante porque nos ayudó, pues, a sanar las cosas que llevamos en nosotros, ¿verdad? sí, Estuvo sí. muy importante. Y seguirnos revisando, ¿verdad? Porque al final Dichosos del los que ya revisan, sí, examinarnos. sí, al final del día, pues no estamos todavía terminados, ¿verdad? Seguimos en este proceso de conversión y es constantemente irnos revisando que el Señor nos quiere invitar, pues para que seamos cada vez más semejantes a Él, ¿verdad? Semejantes a él. Sí. Así es. Ok, muchas gracias. Yo es todo de mi parte. Nomás yo pregunto, Muchísimas ¿verdad? gracias. No, no se preocupe. Adelante y cuando vayamos exponiendo, eso sí quisiera aclarar, cuando estamos exponiendo, sin problema pueden interrumpirme, oiga, aquí, ¿cómo está? ¿Da? O sobre todo, ahorita estamos todavía en Sagrada Escritura, pero cuando ya empecemos a ver un poquito los primeros 100 años, 200 y en los años 300, vamos a empezar a ver conceptos un poquito extraños, palabras raras en Ajá. griego y nombres muy raros, y nos vamos a ir, voy a procurar que irnos un poquito despacio
para que estas partes nos queden más claras, porque sí, sí es complicado, pues, ¿verdad? Sí, sí es Sí, complicado. Pero nada es muy- imposible, ¿no? así es, no nada, Ponemos atención. sí, no, y buscaremos también explicarlo a detalle, pues, a Y lo que con nos, más detalles, por eso. sí, Ajá. explicarlo a detalle. Bueno, queridos hermanos, si no hay nada más, pues sería hoy todo. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Que tenga buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas Muchas noches, gracias, hermano Iván. bendiciones, sí. Buenas noches. Un gusto verte, hermano. Gracias, Dios les bendiga a todos. Te agradecemos y pues al igual les sigue abierta la invitación para todos para que cuando nuestros profesores estén abriendo este momento para las preguntas tengan esa confianza, ¿sí? Y puedan aclarar sus dudas. Gracias, Iván, te agradecemos. Dios te bendiga, pases una excelente noche. Gracias, buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches a todos, Dios les bendiga. Que Dios lo bendiga, Víctor. Buenas Muchas, noches, Gracias. que Dios los muchas bendiga. gracias. Que Buenas Dios Gracias, lo muchas noches. bendiga. gracias.